Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos a Gladys Requena. Ella es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias por estar aquí y buenos días. Gracias a ti, buenos días a todos y a todas los usuarios y las usuarias de este canal. Candidata, el vicepresidente de la ISAMI anunciaba que está vigente el CODENE, el Consejo de Defensa de la Nación, hasta el 30 de julio, ante cualquier posibilidad de intromisión extranjera. Le pregunto, ¿por qué se considera intromisión extranjera y no, como han dicho algunos voceros de la oposición o algunos jefes de Estado de otros países, una sana preocupación por lo que ocurre en Venezuela? Bueno, la historia política de los Estados Unidos demuestra, y de todos los sectores que pudiéramos llamar imperiales, que lo que quieren en nuestros territorios es salvaguardar sus propios intereses, jamás es sana preocupación. La historia de injerencismo de los Estados Unidos en el mundo y de guerras provocadas precisamente por sus intereses es un hecho público y notorio. La amenaza que el propio Obama, un decreto considerando a Venezuela una amenaza integral, una amenaza inusual contra la población de los Estados Unidos, abrió una puerta todavía mucho más contundente de lo que significa el injerencismo del gobierno de los Estados Unidos y, peor aún, de las corporaciones, porque ellos gobiernan, son para los intereses de las corporaciones en los asuntos internos de nuestro país. Es un hecho público y notorio toda la maniobra y todo el guión desestabilizador que lideran los Estados Unidos contra el gobierno legítimo que se ha dado el pueblo de Venezuela desde hace 18 años, que estamos impulsando una revolución, un pueblo que decidió vivir en revolución, y hemos estado viendo cómo lideraron el golpe de Estado, cómo avalaron aquí todo lo que ocurrió en el año 2002, cómo avalaron el golpe petrolero y todo lo que ha sido el asedio y la agresión que ha liderado el gobierno de Estados Unidos en la OEA, en la Organización de Naciones Unidas. Sería una ingenuidad pensar que es una sana preocupación. Es injerencismo, definitivamente, y aquí estamos nosotros como pueblo dispuestos a decirle al mundo que no somos colonia de nadie, ni seremos colonia de ningún imperio. ¿Cómo leen que cerca de 20 países estén pidiendo retroceder, echar hacia atrás con esa iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente? Incluso hay presidentes que han pedido escuchar a esos, según la oposición, 7.6 millones de venezolanos que el domingo manifestaron estar en contra de la Constituyente. Bueno, aquí no solamente hemos visto a presidentes de algunos países, yo dificulto que ese sea el número. Creo que no es, hay que certificar la cifra. Sí hay un grupo que yo creo que no supere los 7 países, los que hoy están alrededor del Mercosur, todo lo que fue la maniobra que se tejió contra Venezuela a raíz de la llegada de los gobiernos de facto, prácticamente Argentina y a Brasil, y después Uruguay, Paraguay, se aliaron en ese concierto internacional contra Venezuela, particularmente en el Mercosur, para que Venezuela no asumiera la presidencia pro tempore. En fin, ya desde hace un buen tiempo hemos visto un liderato de algunos países dirigiendo el proceso desestabilizador contra Venezuela, así que no son 20 países. También sería bueno poner en escena los países que se han pronunciado a favor del derecho que tiene Venezuela, precisamente a la autodeterminación. Es un principio del derecho internacional, la autodeterminación, que es de obligatorio acatamiento por todos los países a través de las organizaciones internacionales, y no lo hacen. Definitivamente de lo que se trata es de todo un aparataje que es, sin duda, hay una alianza de unos señores que están aquí en Venezuela, que son sus mandaderos, que son sus lacayos, como les decimos nosotros y nosotras, pero que definitivamente no tienen proyecto para nuestro pueblo, y definitivamente esa posición de algunos países, nosotros nos queda rechazarlas categóricamente, y por supuesto agradecer también a muchos países del mundo que también se han puesto al lado de los intereses de lo que sería la autodeterminación al que tenemos nosotros derecho como pueblo. También ha habido los presidentes, pero también ha habido expresidentes. Vimos ahorita reciente, en el pasado episodio del plebiscito, el fraude a su militancia que le hizo la derecha venezolana, y vimos a expresidentes como Pastrana, como Fox,
el mexicano, bueno, al frente de asambleas públicas en una abierta provocación al pueblo de Venezuela y por supuesto a una abierta conexión con los planes desestabilizadores contra nuestro país. Eso también lo hemos visto y eso lo tiene que condenar el mundo, eso lo tiene que condenar los medios de comunicación, eso lo tiene que condenar la propia militancia de estos sectores opositores que no son garantes para la felicidad ni siquiera de su propia militancia, porque lo que ensayan son métodos violentos, expresidentes que han venido aquí a entrar en contubernio con la violencia que lidera la derecha venezolana. Apenas ahorita, hace 2 días, han asesinado a un joven con unos métodos allá en el estado de Anzoátegui, lo han quemado, no solamente han quemado uno, han quemado ya más de 4 o 5 personas con unos métodos que son propios del terrorismo, que no son acciones propias de ni siquiera de la delincuencia venezolana, de lo más alta delincuencia. Eso no lo puede saludar nadie, eso tiene que condenarlo el mundo y tiene que condenarlo el pueblo todo. Ayer, la Mesa de la Unidad Democrática suscribía un llamado a acuerdo de gobernabilidad. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que la oposición esté poniendo en el ambiente palabras como un eventual nuevo gobierno y también hay analistas que hablan incluso de transición? Bueno, eso los denuncia una vez más. Una derecha que no ha sabido qué hacer con una victoria que obtuvo el año pasado, cuando resultaron victoriosos en la Asamblea Nacional, que entró en desacato inmediatamente de las decisiones de otros poderes públicos, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia y del propio poder moral y ciudadano. Una dirección política de la derecha que ha estado en evidencia que no reconoce la ruta democrática, que no respeta la constitucionalidad, que no respeta los poderes públicos. No puede hablar de acuerdo de gobernabilidad. Es que no saben ni gobernarse ellos mismos, porque no han sabido ni en la asamblea gobernarse, ni dirigir ese espacio que una militancia le puso en sus manos, y no han sido capaces de presentarle a esa militancia alternativa, proyecto, que no sea la violencia, que no sea la criminalidad, que no sea el desacato a la institucionalidad, a las leyes, a la Constitución, de manera que son unos inmorales, no tienen moral para hablar de acuerdo de gobernabilidad y mucho menos de transición. ¿De qué Estado de Derecho hablan ellos? ¿Cómo se cambian los gobiernos en un Estado democrático? Tienen que esperar las elecciones y deberían estarse preparando para ese episodio, porque quien no está en el gobierno toda la vida lo que ha habido es eso, esperar su turno, ir a sus campañas electorales y bueno, ya hemos visto lo que ellos promueven. Desde que llegaron a la Asamblea Nacional empezaron a liderar fue precisamente la violencia, la desestabilización y caminos que no son los constitucionales para asumir el poder. ¿Qué piensa del paro cívico de 24 horas que convocó la oposición el día de hoy? Un paro cívico que no va a ser acatado por la mayoría del empresariado venezolano. El empresariado venezolano también quiere paz. La mayoría del empresariado, el sano, el nacionalista, también quiere paz y no puede asumir una convocatoria a paro cívico muy parecido al paro cívico que convocaron en el año 2002-2003 y que, bueno, dio al traste a una cantidad de inconvenientes, de insatisfacciones para un pueblo y de pérdidas para la nación y pérdidas para el propio empresariado. Ellos no van a repetir esa historia. Seguramente habrá algunos focos de paros, bueno, como ellos encuentran algunos interlocutores, pero no se puede hablar de un paro nacional porque ya ha habido manifestaciones, pronunciamientos de diversos sectores empresariales venezolanos que no están dispuestos a acatar ese paro. Ahora es candidata constituyente, ¿es candidata qué número y por qué sector o territorial? Yo voy a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de pensionados, soy el número 1, ¿verdad? Voy por la región capital, que implica el estado Vargas, Miranda y Caracas. El sector pensionados elegirá a la constituyente 28 constituyentes por 8 regiones en que se ha dividido al país en ese sector. Es una votación nominal, no es por lista,
es un nombre, tiene el elector la opción o la electora de escoger un nombre, y bueno, vamos a acompañar toda esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro porque compartimos lo que son los objetivos estratégicos y fundamentalmente el gran objetivo de ganar la paz. ¿Qué propone a los pensionados que están esperando el beneficio del boleto de alimentación, por ejemplo, o a los que no habiendo trabajado formalmente también necesitarían una pensión? Bueno, fíjate, esa es los que no han trabajado formalmente han conquistado, solo en la Revolución Bolivariana, conquistaron el derecho a una pensión, porque antes no lo tenían. 3.200.000 pensionados en estos 18 años de revolución. Ahora con un complemento de un bono de guerra, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro, a propósito del tema de la guerra económica y para estabilizar el poder adquisitivo de los pensionados y pensionadas. Y por supuesto, solo en revolución, los pensionados de Venezuela, quienes hoy tienen su pensión, van a conquistar mejores condiciones para la seguridad social, entendiendo que la seguridad social no es solo la pensión. La seguridad social también es salud, también es atención en vivienda, también es recreación, la cultura, la posibilidad de involucrarse en proyectos socioproductivos mientras se tenga capacidad para producir, de manera que se amplía el sentido de la seguridad social en revolución. Y ahorita en la Constituyente 2017 nos estamos planteando ampliar ese horizonte a propósito de que existe la gran misión en Amor Mayor y que es una de las misiones que le vamos a dar rango constitucional en este proceso constituyente 2017. Gracias por haber venido a exponer sus ideas esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ti. Despedimos entrevista a Venevisión con Gladys Requena. Ella es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. También les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado y les pedimos que se queden allí porque al regreso más información.